Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico de adolescentes de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Bienvenidos a mi canal. En este canal hablamos de temas de adolescencia en general, así que los invito a suscribirse, a darle like o a darle me gusta, eh, o a hacer algún comentario o a ir a mis redes sociales, lo que ustedes prefieran. No hay ningún problema. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es de una consulta bastante frecuente en adolescencia, que son los síncopes o lo que la gente conoce como desmayos. Bueno, los síncopes, sí, que es el nombre técnico que le damos a lo que la gente conoce generalmente como desmayos, es esta situación en donde se produce como esta desconexión y este desplome con pérdida de conciencia y que quedan en el piso, ¿sí? Esto es algo bastante frecuente de ver en la adolescencia, es muy común en las escuelas, a veces cuando están haciendo actividad física, otras veces con la bandera. Bueno, hay infinidad de situaciones o casi que se están por desmayar y no se desmayan, que tiene otro nombre técnico que lo conocemos como lipotimia, ¿sí? Lipotimia es esta sensación como de que me voy a desmayar, me estoy mareado, que me caigo, que me caigo, que me caigo, pero no me desmayo. Entonces a eso se lo conoce como lipotimia y síncope es lo que la gente conoce habitualmente como el desmayo. Entonces, cuando tenemos una consulta por síncope, ¿sí? Por este desmayo, tenemos que evaluar la causa. Por ejemplo, en qué momento del día se dio, si fue en la mañana, ¿no? Como para pensar a ver si hizo una situación de hipoglucemia, que se le haya bajado el azúcar, si fue en una situación de actividad física, como para pensar si, por ejemplo, hubo alguna arritmia o ocurrió algo a nivel cardíaco que mientras estaba haciendo ejercicio tuvo este síncope, ¿sí? O, por ejemplo, mientras estaba en reposo, estaba en el sillón, sentado, y de repente tuvo este síncope. O si fue al momento de incorporarse, ¿no? De levantarse o algún cambio de posición, que estaba sentado y se paró, entonces ahí se mareó y se desplomó, se desmayó. O si estuvo, por ejemplo, parado durante mucho tiempo, como ocurre muchas veces con las banderas de ceremonia, que están mucho tiempo parados. O si por ejemplo hizo fuerza, ¿sí? Levantó algo muy pesado, muy muy pesado y se desmayó. Entonces, son todas distintas situaciones clínicas que uno como que va viendo que puede haber pasado. Otra de las cosas que es importante interrogar es qué pasa en el momento, ¿no? Por ejemplo, pierde la conciencia. Y cuando pierde la conciencia, ¿qué ocurre? Es decir, queda desplomado, flojito, blando y demás, se está sacudiendo, se está moviendo como para pensar una convulsión, está todo duro, rígido, ¿sí? Que también es otro tipo de convulsión, que se los conoce como convulsiones tónicas, ¿sí? ¿Cómo se despierta de este síncope? Se despierta como con mucho sueño, como con ganas de dormir, nauseoso, digamos, se despierta así, o se despierta como si se despertara un sueño, se empieza a despertar bien, qué pasó, y todo eso. Porque, por ejemplo, esa forma de despertar también es una diferencia entre un despertar después de una convulsión, que es como muy, quedan como muy cansados, como muy dormidos, tendencia al sueño, muy agotados, y a despertar un poco mejor, que es como que es la forma en la cual se suele despertar cuando hay una baja de presión, de repente se despiertan y se despiertan como recuperados, como mejorados, ¿no? Bien, esto es muy frecuente de ver en adolescentes, habitualmente son de causas fisiológicas, es decir, habitualmente no tiene que ver con un problema cardiovascular o un problema neurológico en sí. Uno generalmente completa la evaluación, ¿no? Hace al menos algún electrocardiograma o una interconsulta con el cardiólogo, sobre todo si, por ejemplo, la situación se dio mientras estaba haciendo actividad física, o si fue una situación en reposo, o si previamente sintió palpitaciones, o si eventualmente al momento de examinarlo, por ejemplo, encontramos alguna irregularidad en su frecuencia cardíaca, en su presión arterial, en los ruidos cardíacos, desde ese lugar. Y en lo neurológico, cuando observamos algún signo dentro de lo que se llama la anamnesis o la entrevista clínica, que nos alerten a que hubo algún signo neurológico que estuvo antes o después, o dentro del historial o sus antecedentes que puedan hacer pensar a que sea algo más neurológico. Eh,
Pero lo más frecuente que ocurre es que a veces no hay una buena alimentación, es decir, que por ejemplo no han desayunado adecuadamente o no se están alimentando adecuadamente. Hay adolescentes que están sumamente delgadas o con grados de desnutrición muy importantes, entonces están más débiles. Pero también hay algo que se conoce como desadaptación disautonómica, y esto tiene que ver con que en la adolescencia se crece como bruscamente, ¿no? Sobre todo en el momento de empuje puberal, se crece como muy rápido. Este crecimiento muy rápido, imagínense de que se crece en razón, más o menos, en una chica, un chico, más o menos entre 9 a 10 centímetros en un año, ¿sí? Entonces, ese crecimiento tan brusco, tan acelerado, imagínense ustedes la posición de la cabeza. No es lo mismo tenerla a 1,50 m que tenerla a 1,60 m, ¿sí? Son 10 centímetros más. Eso significa que el corazón tiene que bombear un poco más fuerte para llevar la sangre 10 centímetros más arriba de lo que habitualmente llevaba. Entonces, piensen que en el crecimiento, en largo, que se produce en la adolescencia, a veces se da en muy poco tiempo y los papás esto lo ven, dicen, me parece que creciste, porque en esta semana te veo como más alto, es como, bueno, esto hace a que a veces el crecimiento en largo no va acompañado en velocidad al crecimiento, por ejemplo, y la fuerza que hace el corazón. Entonces ahí se degenera esta desadaptación, es decir, la cabeza está más alta y el corazón todavía no tiene tanta fuerza, entonces bombea como puede. Entonces, por ejemplo, cuando hay un cambio de posición, se paran de repente, el corazón no da abasto a mandar sangre para arriba, no llega, digamos, por su gravedad, y hace de que la presión no sea lo suficiente en la cabeza y que se haya como una tendencia como a marearse y a desplomarse eventualmente. ¿Qué hay que hacer? Te estás por desmayar, no sabes que sabes que te venís abajo, que te desmayas, bueno, te acostás y levantás las piernas, por ejemplo, entonces eso uno lo que trata de hacer con esa posición es tratar de enviar rápidamente toda la sangre, por ejemplo, de las piernas a la cabeza y, digamos, y de esa forma también, y por gravedad, el corazón no está mandando sangre para arriba, sino que está en una situación de acostado, es más fácil enviar sangre hacia la cabeza y que por ende no haya un desmayo, ¿sí? Esa es como una situación de algo que se puede hacer, o comer algo que pueda llegar a incrementar un poquito la presión arterial, como algo que sea salado. Así que bueno, esta es una de las situaciones. Y la otra que tenía que ver, que también estábamos conversando, es la fuerza, ¿no? Porque cuando se hace excesiva fuerza, ¿sí? Esta excesiva fuerza genera un fenómeno que lo conocemos nosotros como vasovagal. Los fenómenos vasovagales tienden a disminuir la presión arterial. Entonces, esto lo habrán visto seguramente en videos, incluso en YouTube, en donde hay muchos levantadores de pesas que por ahí levantan alguna pesa y se desmayan, se desploman, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto justamente, que esta excesiva fuerza que se puede, no sé, por algo pesado o algún esfuerzo físico que hagan, que los condicione a hacer como de rebote una baja de presión y que haya un desmayo en consecuencia. Así que bueno, la baja de presión o el síncope sí es un motivo para consultar, más que nada como para poder revisar todas estas cosas que estamos como conversando, que no hayan indicadores de algo cardiológico o algo neurológico, como para hacer otro tipo de consultas o evaluaciones, o alguna otra causa, y a veces porque a través desde el síncope por ahí detectamos otra situación clínica que no es ni cardiológica ni neurológica, pero por ahí detectamos un trastorno de la alimentación, digamos una anorexia o alguna otra patología que igualmente tenemos que abordar y es igualmente importante. Así que hay que consultar por esto, estén atentos si esto eventualmente pasa. También es muy frecuente encontrar, sobre todo las lipotimias, estos mareos, no sé si a veces, bueno, síncopes también, desmayos, pero en los chicos que son delgados y muy altos, ¿sí? En los que son altos, altos, no sé, o que miden 80 o que crecieron muy de golpe, muy rápido, es muy frecuente de encontrar todas estas situaciones clínicas y que también angustia mucho y bueno, van a la consulta con muchos miedos, ¿no? De que pueda haber pasado y demás, pero suele tener que ver más que nada con esto en general. Uno descarta, va viendo todas estas cosas que hablamos, pero suele ser una variante de la normalidad y que suele ir acompañado al crecimiento. Y a medida que va pasando el tiempo, digamos, el corazón se va adaptando y dejan de estar este tipo de episodios.
Bueno, espero haber sido claro, que se haya entendido. Si no, me dejan algún comentario como para profundizar el tema o cosas que hayan quedado en el tintero como para dar para otros videos o ser un poquito más explicativo. Suscríbanse, denle like, comenten o vayan a mis redes sociales o eventualmente si alguien necesita hacerme alguna consulta online, están mis contactos ahí en las redes sociales y bueno, nos estaremos viendo. Bueno, nos vemos, muchas gracias a todos, adiós, chao, chao.